En medicina estamos muy acostumbrados a hablar de definiciones, de guías, de consensos, pero lo que realmente les va a mostrar a ustedes el impacto de la salud digital son las historias reales. En los próximos minutos les voy a contar 3 historias en donde intervenciones en salud digital llevaron a un mejor acompañamiento de estos pacientes, a darle más tranquilidad y a evitarle un montón de tiempo, estudios y viajes. Porque la idea de la salud digital es generar tiempo de calidad para los pacientes, para los profesionales y así mejorar la salud de todos. Soy Sebastián Benítez, acompáñame a dar una vuelta por el mundo de la salud digital y cómo esta puede transformar la forma en que cuidamos a nuestros pacientes, nuestra práctica profesional y hasta nuestra vida personal. Porque no se trata solo de tecnología, se trata de acompañar mejor. Porque cada dato, cada conexión puede ser una herramienta que transforme nuestras vidas. El primer paciente que te voy a contar es la historia de César. César, a sus 89 años, le diagnosticaron en su ciudad, que queda más o menos a unos 200 kilómetros donde estaba mi consulta, estenosis aórtica severa, por lo cual le dijeron que tenía que ir a ver un especialista en cardiología. Acuden a la consulta César con su esposa y su hija. Ustedes saben que una de las principales cosas que tenemos que ver en aquellos pacientes que tienen el diagnóstico de estenosis aórtica severa es si están realmente sintomáticos o no, porque esto cambia la conducta hacia una intervención o si nosotros podemos seguir a nuestros pacientes por lo menos en las directrices actuales. En la consulta hubo una gran discordancia. César nos decía que se sentía bien, que podía hacer sus actividades cotidianas sin que le falte el aire, sin que le duela el pecho, nunca se había desmayado, pero tanto su esposa como su hija ponían en duda el relato del paciente. Esto nos pone en una gran dicotomía porque si nuestro paciente se está autolimitando por su enfermedad, puede ser que no tenga síntomas, pero que realmente ese paciente se beneficie con una intervención. Teníamos que decidir qué hacer con César. Ustedes tendrán en cuenta que hay una gran batería de estudios con los cuales podemos salir o que nos pueden ayudar en esta situación. Pero el hijo que no estaba en la consulta y recientemente había vuelto del exterior, le había regalado un anillo inteligente que se hizo muy popular hace unos años porque lo usaba el basquetbolista conocido por todos, Emmanuel Ginóbili. Cuando César me mostró que tenía ese anillo, pero que recientemente lo había empezado a utilizar y lo usaba de manera intermitente, yo en ese momento no podía confiar de esos datos. Entonces expliqué a César cuál sería el uso adecuado de ese anillo y le pedí que en la próxima consulta me traiga un reporte. La sorpresa que nos llevamos, pero que yo diría se llevaban principalmente la esposa y la hija de César, fue que César se mantenía plenamente activo con sus actividades. Él no había disminuido. El anillo nos había registrado cuántos pasos realizaba por día, cuál era su saturación de oxígeno en sangre, si tenía o no tenía irregularidades en el pulso e incluso las horas de descanso y cómo dormía. Esto nos llevó a estar tranquilos con César de que él realmente estaba asintomático. Esta historia que le estoy contando sucedió hace aproximadamente unos 5 años donde no había tanta evidencia científica que apoye el uso de estos dispositivos. Obviamente estudié a César con un ecoestrés y hizo una muy buena carga y permaneció asintomático. En el transcurso del paso del tiempo, a César lo fui viendo no siempre presencial. Muchas veces le enviaba prescripciones electrónicas para que se realicen los estudios. Él me devolvía los estudios por correo electrónico si yo los podía estudiar, asentar en la historia clínica y tener teleconsultas para charlar cómo se sentía. Llegó el momento que César comenzó con síntomas. Ahí lo que hicimos fue reuniones virtuales, lo que antes les contaba como teleinterconsulta. En cardiología se conocen como Heart Team, donde cardiólogos clínicos, cardiólogos intervencionistas, cirujanos cardiovasculares y especialistas por imágenes nos reunimos para discutir los casos y ver cuál es la mejor intervención para los pacientes. Y nosotros lo realizamos todo esto de manera virtual.
Esta es una forma de cómo nosotros podemos evaluar y potenciar nuestra práctica clínica entre la presencialidad y la virtualidad para el beneficio de nuestros pacientes. Hoy en día, César tuvo su implante valvular percutáneo y se encuentra contento realizando una vida sumamente normal y volviendo a tener actividades que se había limitado en el final de su enfermedad. Vamos ahora con el caso de Federico. Federico es un paciente de 40 años al que le diagnosticaron hipertensión arterial severa en el contexto de un malestar estomacal en la guardia y le recomendaron que pasado este cuadro agudo vaya a ver a un cardiólogo. Cuando viene al consultorio, después de desarrollar unas consultas como ustedes harán en su práctica profesional, le indiqué una serie de estudios y dentro de esos estudios, lo que no es un estudio en realidad, le pedí que haga un control domiciliario de la presión arterial para ver cuál era su presión fuera de un contexto médico. Cuando vuelve Federico a la segunda consulta, me llevé una gran sorpresa, porque no me trajo ese papel escrito a mano con cifras que a veces ni se puede leer. Me dijo: doctor, ¿a dónde le puedo compartir un PDF? Me compartió un documento en el cual tenía los registros de los últimos 15 días de la presión arterial con promedios diurnos y por la tarde y un montón de gráficos, como ustedes pueden ver muchas veces en un mapa u otro estudio complementario. Esta grata sorpresa me ayudó a tomar decisiones en cuanto a la dosificación de la medicación, pero había un dato que me hacía ruido. Tanto en las mediciones domiciliarias de la presión arterial como cuando yo lo controlaba en el consultorio, la frecuencia cardíaca de Federico era un tanto alta. Lo que iba a hacer era pedirle un Holter para ver si había algún tipo de arritmia o algún tipo de disautonomía que no permita o que esa frecuencia cardíaca haga que esté un poco más elevada de lo que tenía que estar. Nuevamente una sorpresa. Federico me dice: tengo este reloj inteligente en el cual tengo la aplicación sobre detección de arritmias activadas porque eso se permitió recientemente acá en la Argentina. Al mirar los registros y las curvas de frecuencia cardíaca, Federico tenía un patrón circadiano totalmente normal de su frecuencia cardíaca. Solo que cuando se tomaba la presión, ya sea en su domicilio o cuando yo se la constataba en el consultorio, por una cuestión reactiva su frecuencia cardíaca se elevaba y se elevaba, digamos, ficticiamente, porque no es que siempre estaba con la frecuencia cardíaca elevada. Esto es un ejemplo claro de cómo, incluso en la consulta presencial, las herramientas de monitoreo fuera del ámbito médico son cruciales para, por un lado, reducir costos al no necesitar tantos métodos complementarios y por el otro lado, lograr algo crucial en las enfermedades crónicas no transmisibles, que es el involucramiento de los pacientes con su salud. Los pacientes se hacen cargo y comienzan a gestionar su salud de una manera que antes no lo podían hacer. El tercer caso del que vamos a hablar en el día de hoy es Rebeca. Rebeca es una joven de 18 años que en un análisis preparticipativo le detectaron la lipoproteína A elevada. Su madre, al ver el resultado del laboratorio, hizo lo que muchos hacemos hoy en día: consultó a ChatGPT. Obviamente, si estaba alarmada con un resultado que no conocía, no se imaginan cómo quedó después de la respuesta que recibió de la inteligencia artificial. Como la madre era paciente mía, me preguntó si podíamos hacer una teleconsulta, que era lo más rápido que podía conseguir. Hablamos con la madre de Rebeca, le explicamos en qué contexto fue diagnosticada o encontrada esta lipoproteína elevada, qué estudios había que realizar y cuál era el riesgo próximo de Rebeca, el cual, como ustedes saben, en una paciente tan joven es algo que tenemos que tener en cuenta, pero no hay algo que tengamos que intervenir de urgencia. Una vez explicado a través de un profesional y todo lo médico, le mostré a la madre de Rebeca cuáles son los riesgos de consultar directamente a la inteligencia artificial y no hacerlo de manera estructurada. ¿Cómo hice eso? Le mostré mi ChatGPT, en el cual tiene unas instrucciones específicas de dónde buscar la información, que esa información sea actualizada, las fuentes
a las cuales debe acudir, y cuando hicimos una consulta con preguntas específicas, poniendo el contexto necesario del paciente, la respuesta que nos dio el modelo de lenguaje fue muy similar a la que se le di yo como profesional. Esto no quiere decir que tenemos que acudir a la inteligencia artificial para suplantar a los profesionales, pero hay algo que es claro: no podemos acudir a la inteligencia artificial sin una forma estructurada, porque esto va a llevar a una alarma muchas veces innecesaria que puede ser perjudicial y traer malos momentos para pacientes y familias. El profesional es indispensable, pero el paciente y cualquiera de ustedes que están, sean sinceros, van a ir a consultar de todas maneras. Entonces, si lo hacen, háganlo con contexto, háganlo de manera estructurada. Es una herramienta que tiene un potencial muy importante para darnos información, pero también nos puede dar información errónea que nos puede llevar a conductas peligrosas para nuestra salud. Los invito a ver los episodios de Inteligencia Artificial de la Salud Digital Talks. No se pierdan nuestro próximo episodio, El amanecer de un día cercano.